Fede Cámara Zulia, con quien vamos a analizar el momento económico del Estado, el impacto de la brecha cambiaria en el sector productivo y sobre todo los retos que enfrenta la región en un escenario de alta volatilidad y expectativas de reactivación petrolera. Bienvenido, Paul, hoy en la Cámara. Feliz Año Nuevo. Buen día, feliz año, Angel. Gracias a la Cámara de Comercio, a su junta directiva, a su presidente Dino por el trabajo que han hecho todo este tiempo, por el trabajo conjunto. Agradecerles también el trabajo conjunto que ha sido esencial en el trabajo que realizamos en todas las cámaras y por supuesto en Fede Cámara Zulia. Muy contentos de acompañarlos nuevamente en el programa. Bueno, como siempre, bienvenido. Paul, se anuncian escenarios de reactivación petrolera a nivel nacional. El Zulia, por supuesto, aparece en el discurso porque es uno de los principales estados a nivel de producción petrolera. Ahora, ¿qué tan distinta es hoy la realidad económica del estado frente a esos anuncios y qué condiciones aún no están dadas para que ese impacto sea real en la región? Mira, nos sentimos esperanzados por ese discurso, porque realmente el Zulia, como potencia petrolera de Venezuela, generadora o con capacidad de generar una mayor cantidad de empleos que tal vez otros estados del país que tienen una menor capacidad petrolera, representa para nosotros vamos a decir así, una esperanza importante, sobre todo en la generación de empleo, en la formación nuevamente de empresas que son capaces de participar en la explotación petrolera. Inversión venezolana, con trabajo venezolano, con maquinaria venezolana. Y eso por supuesto nos llena de mucho optimismo. ¿Sí? No estamos claros todavía en cómo va a ser ese proceso, no estamos claros tampoco cuál va a ser la participación del empresariado zuliano en todos esos procesos que se van a dar, pero estamos esperanzados en que sea así. El Zulia tiene una capacidad muy rápida de recuperar una gran cantidad de pozos petroleros cuya inversión es menor tal vez a otros pozos petroleros que se encuentran en el resto del país. Okay. Entonces tal vez a la hora de aumentar la producción petrolera en el país, se ha hecho un análisis de los pozos petroleros que necesitan menos inversión. Es decir, que no necesitan mucho dinero para arrancarlos nuevamente. Para reactivación. Para reactivarlos nuevamente. Y la gran mayoría de esos pozos se encuentran aquí en el Estado Zulia. O sea, que seríamos la punta de lanza de toda esa reactivación petrolera. Sin duda. Y el petróleo que se encuentra en el Zulia es de una calidad también superior al resto del país. Es un petróleo ligero. Okay. Es un petróleo que necesita menos procesamiento para producir los derivados, gasolina y el resto de los derivados que se producen. Entonces el Zulia es muy apetecido en ese sentido y por supuesto las petroleras lo saben, y creo que de darse esa inversión petrolera de la que hemos escuchado en estos últimos días, sin duda estoy seguro que en el Zulia va a ser como una punta de lanza. Nosotros estamos esperanzados en eso porque definitivamente se generaría mucho empleo y es lo que necesita nuestra sociedad zuliana en este momento. Ahora, partiendo del aquí y de la ahora, Paul, desde la información que maneja Fede Cámara Zulia, ¿cuál es el sector económico del Estado que está sosteniendo hoy lo que tiene que ver con el empleo y la actividad productiva? ¿Y cuál está operando apenas para sobrevivir? ¿Y por qué se ha dado esa diferencia? Mira, una de las cosas que durante los últimos años, digamos, nos trajo de tema positivo, es que dejamos de mirar siempre o dejamos de mirar el petróleo como país monoproductor. Tuvimos una época inclusive donde la producción de petróleo fue cero en este país, ¿no? Recordemos en esos momentos que fueron muy duros para el país, y el resto de los sectores, digamos así, se pusieron los pantalones y todo el mundo a trabajar y a crecer en sus respectivos sectores. Correcto. Eso definitivamente fue positivo porque dejamos de creernos nosotros mismos que Venezuela es un país monoproductor y que vivíamos única y exclusivamente del petróleo. Correcto. No hay duda que somos un país petrolero. Somos el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y por supuesto de gas. Y eso apuntala a la economía del país. Si tenemos una mayor producción de petróleo y gas, por supuesto eso va aguas abajo a todos los sectores y la economía se ve favorecida. Correcto.
Pero definitivamente tenemos que seguir apuntando la diversidad de sectores. Correcto. El sector agrícola, el sector agropecuario, el sector productor y manufactor y la manufacturía en términos generales de productos alimenticios ha crecido mucho en los últimos tiempos. Y yo creo que es uno de los, vamos a decir así, de las potencias hacia el futuro, de que Venezuela pueda convertirse en una potencia productora de alimentos, donde podamos surtir nuestra casa y por supuesto exportar algunos productos que se dan aquí en el trópico y no se dan en otros países. Totalmente. Y por supuesto también el sector comercial, el sector empresarial. Somos un país que tiene la capacidad de producir muchas cosas, sobre todo, como dije al principio, productos derivados de la industria petrolera, que es nuestro fuerte, el sector de los plásticos, el sector de los fertilizantes, el sector, en términos generales también, de todos los minerales que tenemos en el sur del país, aluminio, hierro, aleaciones de cualquier tipo. Somos un país que tiene capacidad. De hecho, uno de los productos que se ha mantenido exportando hacia Colombia en los últimos meses siempre ha sido el hierro, todos los derivados de la construcción, de hierro y de acero, ese tipo de cosas hacia Colombia. Ha sido uno de los productos que nosotros hemos mantenido exportando hacia Colombia. Yo creo que en términos generales nuestra mentalidad debe seguir siendo o debe seguir estando enfocada en producir todo lo que tengamos en el país, pero apuntando siempre a la actividad petrolera, porque la actividad petrolera genera mucho empleo, genera mucho beneficio para diferentes sectores, y por supuesto aguas abajo la sociedad por supuesto se ve bañada en empleo y en capacidad de beneficio para muchas cosas. Totalmente. Ahora, Paul, uno de los desafíos más fuertes que tuvimos que afrontar durante el año pasado fue la brecha cambiaria, que no solamente afecta a los precios, también decisiones empresariales. ¿Qué tipo de decisiones se están postergando o cancelando en el Zulia a causa de esta volatilidad? Inversión, reposición de inventario, contratación de personal. Mira, la brecha cambiaria yo creo que ya la hemos vivido 2 o 3 veces en los últimos años, ¿no? Tuvimos tiempos de regulaciones diferentes en el tema del dólar, en la época de Cadivi, en otras épocas donde hubo regulaciones en cuanto a dólar oficial y dólar, digamos así, el dólar paralelo, el dólar que se rige más por la oferta y la demanda que hay en la calle, Claro. ¿no? Y hoy la estamos viviendo nuevamente. Hemos llegado a números muy difíciles donde la brecha cambiaria ha pasado el 150% y hemos llegado a números del 20-30%. Yo creo que eso es un tema de macroeconomía, es un tema también que depende mucho de la disponibilidad de dólares que hay en el mercado, que las empresas pueden comprar para mantener sus operaciones. Y por supuesto, entre más dólares existan en el mercado y que las empresas tengan acceso a ellos para poder operar, para poder importar, para poder trabajar, definitivamente esa brecha cambiaria va a ser mucho menor. Claro. El tema está en que no tenemos disponibilidad de dólares. Nosotros no podemos ir a un banco a comprar dólares o a pedir un crédito en dólares para trabajar en la empresa o para trabajar en la compañía o en nuestro trabajo normal, cotidiano, sino que tenemos que ir a la calle a ver quién está vendiendo, para ver a cómo le podemos comprar para nosotros mantener nuestra operatividad. Correcto. Y ahí es donde está el tema macroeconómico que nos afecta a todos por igual, porque esto no solamente afecta al empresario, al comerciante, al industrial o a la persona que de alguna manera necesita comprar un equipo que se fabrica fuera del país, sino afecta también a la ciudadanía. Y yo creo que a la persona más perjudicada es el ciudadano común, que va a un lugar y va a comprar un producto y necesita, vamos a decir así, no sabe a cómo lo va a pagar, si a qué tasa o a qué monto. Entonces, por supuesto, hay digamos así, una desnaturalización de lo que es el sistema económico en términos generales, y eso por supuesto afecta a todo el mundo. Yo creo que, y lo hemos hablado en múltiples reuniones, inclusive aquí y en Caracas, en reuniones que hemos tenido en Caracas, donde hemos siempre llamado al gobierno nacional a que tome las medidas necesarias para bajar el monto de la brecha cambiaria.
y que busquemos alternativas para que las empresas puedan tener acceso a dólares, y eso por supuesto va a ayudar mucho a la economía del país. Y Paul, te pregunto, como presidente de Fedecámara, porque también estuviste muchos años ligado y sigues ligado al sector ganadero, el tema, uno de los temas de conversación ahora en enero fue el aumento del precio de la carne durante, sobre todo la primera semana, que ha golpeado directamente el consumo del mismo en la ciudad. Ahora te pregunto, ¿estamos frente a un problema coyuntural o a una señal de ruptura más profunda entre costos de producción y capacidad de compra del ciudadano? ¿Y qué medidas, sobre todo, está adaptado el sector ganadero para que esta realidad no afecte su producción y el consumo? Mira, con el tema ganadero, bueno, por supuesto, respondo también porque vengo del sector ganadero y bueno, estoy en capacidad de responderlo con el permiso, por supuesto, de mis compañeros líderes de Fegalagua y de las asociaciones de las cámaras base que hacen vida también de nosotros, ¿no? Con el tema de la carne, es importante tener claro que la carne bovina o la carne de res en todos los países del mundo, siempre es más costosa que el pollo, que el cerdo y que el pescado. ¿Por qué? Porque el ciclo biológico de producción de carne es mucho más tardío. Desde que nace un animal hasta que se beneficia a matadero, pueden pasar entre 3 años, 2 años y medio, 3 años y medio. En cambio, el pollo es en 7 semanas. El camarón es muy rápido. El pescado a nivel de piscicultura también son varios meses. El cerdo, 6, 7, 8 meses. O sea, los ciclos son mucho más cortos. En cambio, en ganadería, los ciclos de producción son anuales, duran mucho tiempo. Y por supuesto, la operatividad es mucho más costosa. Tiene una mano de obra mucho más costosa. Hay que tener tractores, hay que tener tierra, hay que tener capacidad de trabajo, hay que tener, capacidad de movilización. Son muchas cosas que enfrentan nuestros productores, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Eso empezando la explicación para que la gente esté clara en lo que significa la carne de res. Hoy en día, la carne de res no ha subido de precio aquí en el país en los últimos 5 o 6 años. Los productores recibimos el mismo valor por nuestros animales desde hace 5, 6, 7 años. Lo que pasa es que nuestro valor está anclado al dólar. Cuando se dispara la brecha cambiaria, nuestro valor que está anclado al dólar, cuando usted va al supermercado, usted dice, bueno, pero lo aumentaron. No lo aumentaron. Usted lo divide entre el dólar paralelo, porque, a nosotros nos tienen que pagar en un precio anclado al dólar. Claro. Entonces, usted nota que hay un aumento de precio, pero realmente no fue porque los productores aumentaron su precio o porque la cadena de comercialización aumentó su precio. Simplemente lo que aumentó fue la brecha cambiaria, Claro. que es lo que tiene que recibir el minorista para posteriormente, anclado al dólar, pagarle al minorista y posteriormente pagarle al productor. Es decir, hay una cadena de comercialización y eso se ve en todos los rubros. Lo que pasa es que la carne es un elemento muy sensible dentro de la dieta diaria de comida. Fíjense que el pollo también tuvo un aumento, el resto de los productos tuvo un aumento, los huevos también tuvieron un aumento. Lo que pasa es que son aumentos que tal vez sean un poco más imperceptibles porque los montos son inferiores. Claro. Entonces es importante que la gente esté clara en ese tipo de cosas. Por ahí en las redes sociales se veía alguien reclamando y haciendo comentarios que los productores agropecuarios aumentaban los precios. Miren, los precios de la carne no los dictan los productores agropecuarios. Los precios de la carne los dictamina el lugar donde es la venta final, que es la carnicería, que es el supermercado, que es el restaurante que vende carne. Y cada uno tiene su estructura de costo. Cada quien tiene su estructura de costo, cada quien tiene su manera de manejar sus números. Y por eso insistimos en que los productores agropecuarios estamos cobrando exactamente lo mismo por nuestros animales cuando los llevamos a beneficio que hace 6, 7 años. Entonces es importante que tengamos claro esa situación. De igual manera, la leche. Nosotros los productores que arrimamos leche a las plantas procesadoras, cobramos la leche a BCB. Cuando en años anteriores la brecha, que era mucho más corta, prácticamente estábamos más cerca del dólar, nos permitía salir a la calle y comprar repuestos para tractores que son a dólar paralelo, cauchos para tractores a dólar paralelo, medicina veterinaria que son a dólar paralelo, e inclusive en el Zulia
de la Villa del Rosario a sur del lago, norte del Táchira y parte de la Panamericana, los sueldos de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros colaboradores en la finca, en todas las unidades de producción, son en pesos colombianos. Entonces nosotros tenemos que cambiar bolívares a BCB, a dólares y luego a pesos colombianos. En esas 3 transacciones prácticamente se pierde el 30 o el 40% del valor de lo que nosotros cobramos. Solamente en las transacciones, para que nuestros trabajadores y nuestros colaboradores puedan tener moneda dura y puedan salir a la calle a comprar con moneda dura y que no pierdan sus beneficios laborales. Y eso es un tema que nosotros hemos discutido en todos los lugares donde discutimos todo este tema ganadero, y eso nos ha permitido darle estabilidad a nuestros trabajadores en el campo también. Porque si nosotros pasáramos nuestros trabajadores del campo a bolívares, primero no lo van a aceptar porque los estás desmejorando. Claro. Y en segundo lugar van a perder su poder adquisitivo. Porque si la brecha se dispara, ellos van a tener el mismo sueldo y van a salir a la calle a comprar con una moneda en menor proporción. Entonces los productores agropecuarios tenemos una responsabilidad especial en producir alimentos, y en eso estamos claros, lo estamos haciendo. Hoy en día en Venezuela tenemos buen surtido de productos agropecuarios. Hoy en día es muy poco lo que se importa. No creo que lleguemos a importar un 5% de carne en el país. Lo que está entrando en el país de importación de carne más que todo son cortes parrilleros, cortes de lujo, ese tipo de cosas que tal vez en algunos restaurantes se necesitan, pero el resto de la producción del país la estamos surtiendo sin ningún tipo de problema, y de igual manera en otros rubros agropecuarios. Claro. Yo creo que se ha avanzado en ese sentido, y hay un compromiso del productor agropecuario. El tema es que nosotros no escapamos a la realidad monetaria del país, no escapamos a esa disparidad cambiaria que está en el dólar, y definitivamente para poder percibir y para poder mantenernos nosotros en el tiempo, necesitamos la colaboración de todos los sectores, de todos los rubros, minoristas, distribuidores, mayoristas, venta al detal, para que el producto pueda llegar a la mesa. Claro. El productor agropecuario no sale a vender una res a la calle. O sea, el productor agropecuario no tiene un novillo, no tiene una vaca que la beneficia, y ustedes no lo ven en una mesita vendiéndolo en la calle. El productor agropecuario tiene que vender la res al matadero, al servicio de matanza, de ahí al mayorista, el transportista, el minorista y el detallista, que al final es una cadena de producción. Y es importante tener claro que cada cadena de producción tiene sus costos operativos, y tiene, por supuesto, que cumplir con los sueldos de sus trabajadores, con los gastos de transporte, con todo lo que implica tener o llevar un producto a la mesa del venezolano. Así que yo creo que definitivamente con esta disminución de la brecha cambiaria de estos últimos días, los precios se ajustan automáticamente. Si usted va a una carnicería o va a un supermercado y considera que un producto tiene un precio elevado, no lo compre. Claro. Espere un momento, vaya al lado. Al lado está más barato, cómprelo al lado. Exacto. La oferta y la demanda llevará a esos comerciantes a bajar progresivamente los precios y que se vayan acomodando progresivamente dentro del ajuste cambiario que tenemos en el país. La oferta y la demanda es infalible. Así es. Infalible. Y nosotros sabemos que cuando la gente sale a la calle a buscar un precio, no debe comprar el primer precio que se consiga, sino que debe caminar, debe buscar, preguntar a su vecino, a su familiar dónde consiguió tal producto a mejor precio y comprarlo ahí, porque eso estimula al resto de los comercios a encadenarse progresivamente dentro de los precios que nosotros consideramos que son, digamos, justos, accesibles, y la oferta y la demanda te obliga a encasillarte en esa lucha que tenemos los comercios en todos los sentidos, con todos los productos. Excelente. Bueno, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Como siempre, agradecidos de